vamos a reconocer un poco más de cerca el camino hacia la redacción de los evangelios. Como ya vimos, a lo largo de 2 o 3 décadas se fueron formando en las diferentes comunidades una serie de textos, palabras de Jesús, relatos sobre él, parábolas, relatos de milagro. En esas comunidades, esos fragmentos, al principio independientes, se van a ir uniendo para formar ciertas, por así decir, secuencias. Las razones de estas secuencias pueden ser muy diversas. Se habrán agrupado fragmentos de igual género literario. A los predicadores cristianos les sería práctico disponer de serie de milagros o serie de parábolas. Por las necesidades de la catequesis, se habrán empezado también a agrupar palabras pronunciadas por Jesús en distintas circunstancias. De ese modo se habrán empezado a formar los discursos. Pudo influir también la geografía. En Cafarnaúm, por ejemplo, recordarían lo que Jesús había hecho y dicho. De hecho, en Marcos y Lucas encontramos lo que se llama la jornada en Cafarnaúm, que presenta una jornada típica de Jesús con su actividad de predicador, de taumaturgo. También tenderán a agruparse los recuerdos sobre un mismo personaje. Entonces, tenemos los relatos en torno a la figura de Juan el Bautista, los relatos en torno a la figura de Pedro. Muy pronto, finalmente, se debe haber formado un relato de la pasión de Jesús que abarcaba seguramente desde Getsemaní hasta su sepultura. Tomando estas distintas secuencias y aumentándolas con fuentes personales, nuestros 4 redactores nos ofrecieron cada uno una producción diferente. He ahí el resultado de nuestros 4 evangelios. Hubo un tiempo en que este trabajo se consideraba como de poca importancia, se pensaba que lo esencial estaba hecho con anterioridad y ellos se habrían limitado simplemente a reunir unos fragmentos dispersos. Desde hace unos años las cosas se ven con menos simplicidad, se empezó a reconocer que cada redactor había realizado una labor de verdadero teólogo, organizando los materiales, pero en función de un fin determinado. Por eso hoy, de hecho, nos esforzamos en descubrir la teología de Marcos, la teología de Mateo, la de Lucas, como desde hace tiempo se venía haciendo con Juan o con Pablo. A finales del siglo XVIII fue cuando se dio el nombre de sinópticos a los 3 evangelios canónicos, los 3 primeros evangelios canónicos. La expresión viene de la Synopsis Evangeliorum, una obra publicada en 1776 por Griesbach. Él había tenido la idea de hacer una edición de Mateo, Marcos y Lucas que permitiera contemplarlos a los 3 simultáneamente. En realidad, se estaba haciendo eco de la opinión que ya San Agustín había expresado a fin del siglo IV en su De Consensu Evangelistarum. Para Agustín, los evangelios habrían sido escritos en el orden en el que están. Marcos habría seguido fielmente a Mateo, aunque abreviándolo, obvio, y Lucas dependería de ambos. La aparición de la sinopsis del siglo XVIII contribuyó enormemente a inaugurar lo que podemos considerar la era de la crítica evangélica. Hasta entonces, se consideraba que los evangelistas habían sido testigos oculares de los hechos, independientes entre sí, por supuesto, pero directos, y por lo tanto todo lo que habían escrito estaba libre de error o contradicción. Teniendo en cuenta este panorama general, ¿cuáles fueron las etapas que podemos distinguir entre el acontecimiento por un lado y nosotros por el otro? ¿Qué es lo que pasa en el medio? Si intentamos situar esas diversas etapas desde un punto de vista diacrónico, es decir, en cuanto al orden de la sucesión o desarrollo histórico, tendríamos el siguiente esquema. Nivel histórico, entonces, primera etapa o primer momento, el nivel sin duda del acontecimiento. Una segunda etapa
que correspondería a la etapa de las comunidades, a la etapa de los testigos. Una tercera etapa, que sería la etapa de los redactores, finales de los evangelios, y una cuarta etapa donde estaríamos nosotros. Bueno, todos estos elementos se encuentran, como ya vimos, en el prólogo de Lucas. ¿Se acuerdan? Lucas 1:4. La primera etapa, muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, el nivel del acontecimiento. La segunda etapa, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra, la etapa de las comunidades, la etapa de los predicadores. Tercera etapa, por eso después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, la etapa de los escritores. Cuarta etapa, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Ahí estamos nosotros, lo que sería la hermenéutica. Entre el acontecimiento, entonces, o los acontecimientos y nosotros, se interponen, por lo tanto, las comunidades por un lado y los redactores por otro lado. Se podría hablar entonces, como ya lo habíamos dicho anteriormente, de dos instancias hermenéuticas, dos instancias de interpretación. Es decir, los evangelios narran acontecimientos que sin duda se desarrollaron en la historia, pero interpretados a la luz de la fe, primero por las comunidades cristianas y luego por los redactores. Acontecimientos que fueron releídos a la luz de la Pascua y su significación, además, fue profundizada con la Escritura y en función de cuestiones y necesidades particulares de las comunidades. Recordemos lo que vimos sobre los lugares donde fue naciendo el Evangelio, la actividad litúrgica, el cumplimiento de la Escritura, las situaciones cotidianas, etc. Teniendo en cuenta este nivel histórico, vamos otra vez al esquema para ubicar ahora en él los relatos evangélicos, o sea, para detenernos en el nivel literario. En primer lugar tenemos el texto tal como se nos presenta, el producto acabado, por decirlo de alguna manera. Ese texto se relaciona evidentemente con la etapa tercera, la de los redactores. A ellos, a los tres autores que la tradición identifica como Mateo, Marcos y Lucas, se deben los relatos en su forma final, en esa forma que llegaron hasta nosotros. Pero estos relatos, sin duda, tuvieron una prehistoria, en el sentido de que están enraizados en una tradición, marcados por lo que se vivió en las comunidades cristianas durante el periodo que precedió a su redacción. Podemos entonces relacionar la etapa tercera con la etapa segunda, la de las comunidades, la que corresponde desde el punto de vista de los relatos a una etapa pretextual, llamémosla así para simplificar las cosas, es decir, la de la prehistoria del texto. Todo lo vivido y expresado oralmente o por escrito que lo precedió al texto, lo preparó e influyó en cuanto a la forma y al contenido que ahora presenta. Vamos a intentar ahora precisar los diferentes pasos que abarca el estudio de los relatos evangélicos. El que corresponde a las etapas 1, 2 y 3 del esquema pertenece a lo que llamamos la exégesis, mientras que el relativo a la etapa 4 pertenece a lo que llamamos la hermenéutica. Vamos a verlo más despacito. El estudio de las etapas 2 y 3 pertenece más precisamente a la función particular de la exégesis que llamamos crítica literaria. Acá se trata de comprender el texto, su forma, su estructura, su contenido,
claramente etapa 3, pero también su enraizamiento y dependencia, lo que sería la etapa 2, para intentar luego remontarnos en lo posible, lo más posible, hasta el acontecimiento, etapa 1. ¿Se sigue? El último paso, entonces, pertenece a la crítica histórica, que es la que se propone responder a la pregunta: ¿qué ocurrió? ¿Se desarrollaron las cosas tal como se cuentan? ¿Pronunció Jesús esas palabras así como están reproducidas? Dicho de otro modo, se intenta llegar al acontecimiento que está detrás del texto y detrás del material pretextual, es decir, más allá de las interpretaciones y expresiones de los redactores y de los que los antecedieron. Esta etapa, la de la crítica histórica, viene en último lugar. Pongamos un ejemplo. Si una determinada sentencia de Jesús se presenta en dos formas diferentes, pensemos, por ejemplo, en concreto, las bienaventuranzas, que están en Mateo 5 y en Lucas 6, o el Padre Nuestro, que está en Mateo 6 y Lucas 11. ¿Cuál de las dos tiene mayor probabilidad de ser más primitiva o de estar más cerca de la forma que tenía la sentencia en la fuente de la que se sirvieron Mateo y Lucas? Primera investigación. Una vez que lleguemos a alguna conclusión de esto y una vez encontrada esa fórmula más primitiva, por decirlo de alguna manera, recién ahí nos vamos a poder plantear la cuestión de su autenticidad. ¿Pronunció efectivamente Jesús esa sentencia y la pronunció de esa forma en cómo está escrita? ¿Ven? Es el último proceso. Etapa 1 es el último proceso. Durante mucho tiempo, el estudio de los relatos sinópticos se centró preferentemente en la etapa 2, la de la formación de los evangelios. Partiendo de las diferencias y las semejanzas de sus relatos, se intentaba determinar la mutua dependencia y descubrir fundamentalmente las fuentes, tanto a nivel de la tradición oral como de los documentos provisionales que hubiera por escrito también. Del estudio sobre esta etapa de la prehistoria de los relatos surgió un famoso trabajo que es el método de la historia de las formas. Sus grandes representantes fueron Martín Dibelius y Rudolf Bultmann, que indiscutiblemente marcaron la historia de la exégesis durante la primera mitad del siglo XX, por supuesto de origen protestante, ¿no? El trabajo consistió fundamentalmente en identificar y aislar las unidades literarias de los relatos evangélicos y de clasificarlas, sea como relatos, sea, por ejemplo, relatos de milagros, o sea en palabras, por ejemplo, parábolas, ¿sí? Sentencias de sabiduría, etc. Para finalmente, y esto es clave, encontrar lo que ellos llamaban su Sitz im Leben, o sea, el lugar en la vida, lo que sería el contexto eclesial, las situaciones y necesidades en que se había elaborado y había tomado forma esa unidad, antes de ser después recogidas y agrupadas en los relatos tal cual hoy los conocemos, ¿no? El estudio estaba centrado en reconocer especialmente esas unidades literarias. En esta perspectiva de la historia de las formas, se tendía, lo que decíamos antes, a reducir el papel de los redactores al de simples compiladores, que lo único que habían hecho era reunir materiales prefabricados en un marco más o menos artificial que después elaboraban. Más tarde se produjo una reacción y el estudio de los relatos, sin descuidar la etapa 2, que sin ningún lugar a dudas es importantísima, se empezó a interesar más por la etapa tercera, la de la redacción, lo que llevó más bien a hablar de la historia de la redacción, entonces. ¿En qué se interesa esta historia? Y en particular por el contexto en que se sitúan en cada evangelio las unidades literarias que estaban determinadas por esa historia de las formas. Ahora lo que se quiere ver es cómo funciona esa unidad literaria, pero en el contexto en el que había sido insertada concretamente.
Si antes lo más importante era el fragmento, ahora lo más importante es entender esto en su conjunto. En realidad es el haberle dado a los redactores el estatuto que le da la Dei Verbum al escritor sagrado en el número 11, cuando habla de la inspiración, que habla de verdaderos autores. Por lo tanto, hay una intervención humana importante en la redacción. Así llegamos entonces al cuadro que tienen delante, que era lo que faltaba completar de lo que veníamos desarrollando. Dentro de la crítica literaria, entonces, se subdividen estas dos, la historia de las tradiciones y la historia de la redacción. En exégesis, dentro de la crítica literaria, se hace esta distinción. Por tradición, ¿qué entendemos? Lo que el evangelista recibió de sus fuentes, ya sean orales o escritas. Y por redacción se entiende lo que corresponde a su propia mano, que cambia de algún modo el contenido tradicional, que modifica lo que recibió, ya sea al omitir una expresión, al modificar la forma de la expresión o al agregar algo por propia iniciativa. Y acá podemos ir a buscar 1500 ejemplos, ¿no? ¿Qué sé yo? Por poner un ejemplo, el ejemplo del Padre Nuestro. Si ustedes comparan el Padre Nuestro en el Evangelio de Mateo, en Mateo 6, 6, 8, con el de Lucas, Lucas 11, 1, 2, bueno, van a ver las diferencias ahí, ¿no? Bornkamm es uno de los representantes, así como decíamos que Dibelius y Bultmann habían sido los representantes de la historia de las formas, de la historia de la redacción, uno de los representantes fundamentales es Bornkamm, ¿no? Él dice, los sinópticos no nos transmiten solamente la tradición oral sobre Jesús, contentándose con reunirla, sino que también la interpretan. Y acá está la obra del redactor, ¿no? Por eso es que hablábamos antes de la teología de cada uno de los evangelistas. Lo que se busca entonces, insisto, para que quede bien claro, es descubrir la visión particular, el acento, la teología de Mateo, de Marcos o de Lucas, que constituyen entonces esa segunda hermenéutica de la que habíamos hablado. Nos queda por último considerar el proceso hermenéutico, para completar del todo el cuadro. Este proceso presupone igualmente el análisis del texto. Solo después de haber descubierto lo que el texto dice, podemos intentar pasar a lo que nos dice hoy. La hermenéutica sería esta tarea de actualización, la interpretación del texto en función de nuestro hoy, de lo que dice un texto que había sido escrito ayer, que hoy dice distinto de lo que había dicho ayer. Hay un proceso acá. Tras la explicación, entonces, viene la implicación, por así decirlo. Este texto que estamos estudiando nos está interpelando hoy. También quiere ser para nosotros buena noticia, lo mismo que lo fue en el momento de la redacción original. Y la pregunta que está detrás es, ¿cómo puede iluminar esto nuestra vida? En este contexto, evidentemente, se sitúa la predicación. Estamos en ese lugar. El lector, en última instancia, hace una nueva creación del texto. El texto es reelaborado por el lector, le da una nueva vida. Es más, podemos decir simbólicamente que el texto escrito, en tanto en cuanto no es leído, está como letra muerta, está como letra en suspenso. El lector lo que hace es regenerar el texto, hacer que el texto vuelva a la vida, pero no vuelve a la vida de manera idéntica a como fue producido. Vuelve al modo de la iluminación que está haciendo en la realidad del lector, a partir del contexto del lector, con las influencias que tiene, con su universo de comprensión, etcétera, etcétera.
¿Hay un elemento objetivo? Sí, por supuesto, el texto mismo, pero hay una lectura que hace que ese texto diga al hoy de la comunidad presente. ¿Se entiende? Simbólicamente el autor muere cuando publica el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el tipo siga vivo, porque por ahí sigue vivo, por ahí está muerto, pero por ahí sigue vivo, aunque el tipo siga vivo, el texto empieza su propio recorrido. El autor ya se quedó en su casa. El lector no dialoga con el autor cuando lee el texto. El autor dialoga con el texto. A no ser que el autor, como hoy, tenga una página en internet y entonces yo leo el texto y después le mando un mail o chateo con el autor para preguntarle, che, ¿qué quisiste decir en el texto? Solo ahí estaría dialogando con el autor. Pero cuando yo tengo el texto en la mano, yo dialogo con el texto. Mi diálogo es con el texto y con lo que yo interpreto del texto. El autor no puede hacer nada, está atado de manos. Ya lo publicó. A mí me gusta usar la imagen del enter. Cuando escribís un mail, por ahí cuando escribís un mail importante, digo, ¿no? Que lo pensás, lo repensás, lo corregís, porque querés quedar bien, que yo que te quiero traer. Hay un momento en que, listo, pum, enter, ¡shoo! Se fue. Se fue, listo, se acabó. Perdiste el control sobre ese escrito, originalmente tuyo. Es fantástico. Bueno, esa es la dinámica del autor cuando publica. Esa es la dinámica del autor cuando publica. Tremendo. Y digo, a nosotros por ahí esta consideración nos hace un poquitito de ruido por esta imagen que tenemos tan fuerte de cuando leemos la palabra de Dios, en realidad dialogamos con Dios. Y esto que acabo de decir, que nada más, no lo digo solamente yo, por Dios, esto que acabo de decir, medio como que nos suena un poquitito, uy, ¿en serio? ¿Que me estás diciendo eso? No, bueno, pero lo tenemos que tener en cuenta. Porque ahí viene todo el proceso de interpretación del texto, entonces. Y que eso lo dice claramente la Ley de Verbum número 12, ¿no? Para interpretar lo que Dios quiso decir a través de los agiógrafos, es necesario ir a investigar el modo de hablar, yo no lo puedo escuchar en crudo eso.